Pues el cáncer de estómago, como todos los tipos de cáncer, es una proliferación anormal de células que con el paso del tiempo y algunos daños van surgiendo algunos cambios en su información genética. En México, la verdad es que las cifras están casi siempre un poco mal estimadas porque tenemos un registro no tan fidedigno en un momento dado de muchos de los diagnósticos y causas de muerte, sobre todo porque tenemos gran cantidad de zonas rurales donde hay un subregistro. Entonces es difícil dar un dato. Sin embargo, cada año tenemos el registro en promedio de una detección entre 6,000 y 8,000 nuevos casos de cáncer gástrico. Se puede decir que es el cuarto o quinto tumor del tubo digestivo en importancia, solo después del cáncer de colon. En cuestión de género, es más prevalente en hombres. La edad de diagnóstico para el cáncer gástrico en promedio en nuestra población es entre 60 y 65 años de edad. Esto es porque se pasa un tiempo en lo que se haya estado haciendo el daño en las células para que presenten la mutación y presenten ya el crecimiento como tal de cáncer gástrico. Si encontramos nosotros a un paciente con una etapa temprana, los tratamientos son más inocuos, más seguros, tienen una mayor sobrevida. A 5 años podemos decir que los pacientes que se detectaron en etapa temprana, el 70% de los pacientes van a tener una sobrevida a más de 5 años. Sin embargo, cuando detectamos pacientes con etapas 3 o 4, tenemos una sobrevida a 5 años menor del 15%. Gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Estamos listos para platicar de cáncer gástrico. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas y a Citlali, que está conmigo como todos los lunes. Pepe, pues es un verdadero privilegio, ya lo sabes, estar contigo haciendo esta noble labor de llevar información confiable pues a todos los espacios que sea posible. Esta mañana, por supuesto, ya lo vio usted, vamos a platicarle de cáncer de estómago, un tema importantísimo sobre el que hay que hacer conciencia, y ya sabe usted que en Diálogos en Confianza hoy tiene una oportunidad de platicar, estoy segura, con los mejores especialistas que tiene este país acerca de este interesante tema. Dudas, preguntas, reflexiones, comentarios, sugerencias, estoy pendiente de ustedes en las redes sociales. Les quiero recordar que estamos en Facebook, en YouTube, en X, en Instagram, y por supuesto tenemos el centro de contacto con la audiencia, en donde vamos a estar recibiendo todas sus llamadas, que por supuesto leeré aquí para que usted participe de manera activa esta mañana con nuestros especialistas. Y pues al pie del cañón, Pepe. Listos. Y recuerden que tenemos nuestra aplicación 11 más. Bájala a tu teléfono, llévate todos los programas y velos si quieres de poquito en poquito, pero velos. Les presento a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Doctor Javier Kelly, gracias por estar de vuelta con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer. El doctor es cirujano oncólogo y presidente de la Sociedad de Oncología y Especialidades Afines, director de Onco Quality Care. Ha estado aquí varias veces con nosotros. Doctor Daniel Ruiz Romero, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gastroenterólogo endoscopista gastrointestinal con alta especialidad en ultrasonido endoscópico, está en el Hospital Ángeles Acoxpa y en Médica Sur. El doctor Sergio Cruz Barajas, gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias. Cirujano oncólogo del Hospital General de Zona Primera o 1A. 1A del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el doctor Miguel Ángel Pluma. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oncólogo médico del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional del Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctores, ya dimos todo un previo de cáncer en general, pero ahora sí ya metámonos al tema entero. ¿Qué tan frecuente es el cáncer gástrico? Gástrico y de estómago es lo mismo, ¿ok? Vamos a quedar eso, punto número 1. Cáncer gástrico y cáncer de estómago es exactamente lo mismo. ¿Qué tan frecuente es? ¿En qué número de la lista de frecuencias está? Pues es un problema de salud pública porque ocupa el 5º lugar entre los primeros de diagnóstico, entre los primeros cánceres, entre los primeros 10 cánceres. Y desgraciadamente, cuando no se detecta a tiempo, supone la tercera causa de muerte asociada a cáncer. Tercera causa de muerte asociada a cáncer, y dijo una cosa clave: no se detecta a tiempo. Como gastroenterólogo, doctor, ¿cuántos pacientes recibes con cáncer de estómago que dijeron, es que yo tenía gastritis, yo tenía gastritis y no le hacían caso? La verdad, bastantes. Es muy importante, antes de terminar de contestar esta pregunta, que muchas veces pensamos en gastritis como algo coloquial. Es un término que realmente, de hecho, es un término de patólogo. Es decir, que cuando nos toman una biopsia del estómago, el patólogo es el que nos va a decir si hay gastritis o no. Pero ¿cuáles son los síntomas que nos hacen pensar en gastritis?
que tengamos dolor en la boca del estómago o una sensación ardorosa importante en la boca del estómago, es decir, entre la parte donde acaba el esternón y el ombligo, es más o menos en esta área aproximadamente, o que nos llenemos pronto al comer, que eso le llamamos saciedad temprana, ya no nos acabamos las comidas como antes, o que sí acabamos de comer, pero terminamos excesivamente llenos, como si en vez de haber hecho una comida hubiéramos hecho 3, que eso le llamamos plenitud postprandial. Estos 4 síntomas engloban algo que se llama dispepsia, que es lo que clínicamente podemos decir que una de las causas podría ser gastritis, más no la única. Ajá, vamos a regresar más adelante a hablar de los síntomas, porque entonces nos está diciendo el doctor, los síntomas de cáncer se pueden parecer a síntomas de gastritis, más adelante les platicamos. El doctor nos dijo llegan tardíamente. ¿Qué quiere decir esto, doctor? ¿Que en cuántas fases se clasifica el cáncer gástrico y normalmente o tristemente en qué nivel las ven? Mira, hablando muy coloquialmente, el estómago tiene 2 grandes áreas donde se generan cánceres. Lo que es el cuerpo, el estómago y donde empieza el estómago. Esto podríamos decir que es el estómago. Pero hablando ya específicamente de cáncer, se pueden decir que hay 3 etapas principales. La primera, que está confinado al órgano. La segunda, donde ya está afectando los ganglios, que son los relevos principales alrededor del estómago para protegerlo. Y 3, cuando ya está invadiendo otros órganos, por vías de contigüidad, por vía linfática, por los ganglios que mencionábamos, o porque se fue por la sangre a otros órganos. Se puede decir que estas son las etapas. Y cada etapa tiene un reto diagnóstico y terapéutico. Vamos a ver una cápsula sobre anatomía del estómago para que comprendamos qué nos está hablando de estas partes del estómago. Aquí lo tiene. El estómago es una parte del tubo digestivo. Como recordaremos, el tubo digestivo es una especie de tubo. En esta parte del estómago es como una dilatación, como una bolsa que se forma y va a conectar por la parte superior el esófago, por la parte inferior el intestino delgado, una porción que se denomina duodeno. Va a estar constituido de 5 partes. En la parte donde se une hacia el esófago se va a denominar cardias. Posteriormente se encuentra en la parte más elevada del estómago, se va a encontrar el fundus gástrico. Se va a continuar con el cuerpo, una porción que se llama antro, y por último va a estar el píloro, en donde se va a encontrar un esfínter, que es una especie de válvula, y lo que va a hacer es limitar el alimento que pase hacia el tubo digestivo, al intestino delgado específicamente, hasta que esté lo suficientemente triturado. Va a tener dos curvaturas, más o menos como una media luna, que se va a denominar curvatura menor y curvatura mayor. En esta parte es muy importante porque ahí pasan toda la irrigación, pasan los vasos sanguíneos que va a llevar la sangre a todo el estómago. El estómago va a tener 5 capas. La más interna se va a denominar mucosa, posteriormente está la submucosa, una capa muscular que es la que hace que se mueva. Después va a estar una que se denomina subserosa y otra serosa. Dentro de todo el tubo digestivo se van a producir enzimas, empezando por la saliva, que se va a producir lipasa, milasa. Esto se va a mezclar con el alimento, va a llegar hacia el estómago, se va a mezclar con el ácido y esto va a empezar a ayudar a hacer la digestión. La función principal del estómago es triturar el alimento. Posteriormente, ya que está triturado, va a pasar al intestino delgado. Aquí se va a mezclar con más enzimas que provienen del páncreas y del hígado, que forman la bilis y enzimas pancreáticas. Y esto va a tener amilasa, lipasa, proteasas que van a ayudar a hacer en pedazos, digamos, los carbohidratos, que son como los azúcares, las proteínas, generalmente de la carne, y pues los lípidos, que serían las grasas que comemos para que el cuerpo lo pueda absorber. Gracias, doctor. Doctor, ¿es importante que sepamos que hay diferentes tipos de cáncer o la población general con que se quede con la idea de que hay un cáncer de estómago? Nada más que sepan que hay diferentes. Bueno, todos los tejidos de nuestro cuerpo están estructurados por diferentes grupos celulares. En el caso de lo que es la gran mayoría del tubo digestivo,
el epitelio que recubre todo el trayecto. Epitelio es como la piel que la cubre. piel que está por dentro, como la mucosa de la boca que tocamos con la lengua. Ese epitelio que forra por dentro, de ahí es donde se origina el 90-95% de los cánceres gástricos. Hay diferentes grupos de células. Hay unas células que son del tejido conjuntivo que sostienen, otras que son del tejido de células neuroendocrinas, y de todo este conjunto de células de los ganglios pueden surgir diferentes tipos de cáncer, pero que representan un grupo pequeño y complejo de tratar, algunos más sencillos que otros, de cánceres. Pero si nos enfocamos en el cáncer que se origina en ese epitelio que está recubriendo todo el tubo digestivo, es precisamente 90-95% de los cánceres de ahí se originan. Y de hecho, por lo mismo, la gran mayoría de los tratamientos en los cuales tenemos más disponibilidad es precisamente en el cáncer que se origina de este, que es el tipo adenocarcinoma, de las células de la mucosa. Adenocarcinoma es el nombre más común entonces cuando hablemos de tipos de cáncer y, como dice el doctor, más del 90% de los casos. Ahora, antes de sonar alarmista, hay una cosa bien importante. Doctor, ¿cuánto se tarda un cáncer en crecer? Porque la gente dice, híjole, de repente me dio cáncer. Y esto es muy importante por la ventana de oportunidad que hay en tratamientos en casi todos los cánceres. Es difícil contestar esa pregunta, porque los pasos para que se desencadene de una manera irreversible no está bien establecida. Lo que sí sabemos es que en pacientes que tienen una inflamación crónica del estómago, en este caso una gastritis, puede evolucionar a lo que se llama una gastritis atrófica. Donde ¿Qué quiere decir eso? Eso, donde las células que ya se comentó recubren la cara interna del estómago, ya no son parecidas a las normales, ya están atróficas, están como deshidratadas, vamos a decirlos así. Y este proceso puede seguir evolucionando si se suman a otros factores como el Helicobacter pylori, que es una bacteria, y puede seguir un proceso de transformación hasta una metaplasia o una displasia. Que son cambios que van pasando en las células antes de ser malignos. Exacto, cambios estructurales, anatómicos y funcionales para finalmente desarrollar un cáncer. Pero un tiempo establecido no se tiene. Pero sí, no podemos decir que en un mes. No, en un mes, pero sí sabemos que este proceso de gastritis crónica y atrófica con metaplasia, con displasia, que se puede ver mediante una camarita que es la endoscopía, ya nos está alertando de que si no se trata, de que si no se disminuyen los factores de riesgo conocidos, van en un momento dado a desencadenar una enfermedad de cáncer. A lo que voy es que no de la noche a la mañana te dio cáncer, tiene que pasar un cambio en las células para desarrollarse el cáncer, ¿sí, doctor? Sí, pero ahí sí hay que puntualizar, porque estamos hablando de dos grupos diferentes. Uno es el grupo que todavía su célula está en una etapa inflamatoria, donde todavía puedes incidir en revertir esa inflamación. Y otra es cuando ya se transformó en cáncer. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Una vez que se transforma en cáncer, hay cánceres tan agresivos que significa que una célula mala se hace dos células malas y así van creciendo. Ese tiempo se le llama tiempo de replicación. Hay tiempos de replicación en algunos tipos de cáncer gástrico que es incluso de días. Entonces, el mensaje que nos tenemos que llevar es la etapa pre-malignización, es la etapa donde podemos incidir y es donde los síntomas nos deben hacer buscar ayuda médica, cambiar nuestros hábitos, etcétera. Sí, doctor. Y respecto a esa pregunta, porque esa es una pregunta que tenemos, tanto pacientes como médicos, ¿cuánto tiempo va a ser visible ya ese cáncer? Esa pregunta se ha estudiado muchísimo en modelos, vigilando a pacientes y haciéndole modelos animales. Y parte de esa respuesta está que para que nosotros detectemos el cáncer, tiene que llegar a medir en los estudios convencionales 1 centímetro. Con la tomografía de visión de positrones ya podemos ver lesiones más pequeñas. Pero ¿qué tanto tiempo tenemos nosotros para que sea visible esa lesión en los estudios convencionales? Bueno,
para que nosotros encontramos varias velocidades de desarrollo de tumores. Hay unos, por ejemplo, el melanoma, que tienen una velocidad estratosférica para replicarse, y hay otros en la piel también, como el carcinoma vasocelular, que tarda años en crecer. El caso del cáncer gástrico se ha clasificado con muchas variaciones en intermedios, y se ha calculado que aproximadamente el tiempo en que una célula, como lo comentó el doctor Kelly, ya empieza el proceso de cancerogénesis, es aproximadamente, en promedio, puede ser de 6 a 8 meses para que nosotros podamos detectar una lesión. Que puede haber algunos cánceres gástricos que se tarden más tiempo en hacer ese proceso, sí, o que pueda haber unos cánceres gástricos que lo hagan en menos tiempo también, pero lo que se ha estudiado es que entre 6 a 8 meses más o menos es el tiempo que podemos empezar a poderlo ver. Ok, eso es una cosa para poder ver el cáncer, pero entonces estamos hablando que hay una etapa previa a que se desarrolle cáncer, donde hay lesiones, como hemos platicado, ¿se acuerdan el programa que hicimos de cáncer de colon de los pólipos? Que hay algo premaligno antes de que aparezca el cáncer. Se ve. Pero la cosa, en el colon sí, que probablemente no lo ves hasta que tengas 1 centímetro, pero sí ves la gastritis. Un segundito, ahorita vamos a hacer un corte y vamos a regresar a seguir hablando de esto. Sobre todo que a la gente le preocupa los síntomas, que un síntoma en tubo digestivo puede ser nada o puede ser algo terrible. Vamos a un corte y regresamos ahorita con ustedes. No se vayan, estamos en vivo en Diálogos en Confianza. La población mayor de 50 años con problemas digestivos constantes debe acudir con un especialista para descartar un problema oncológico. Secretaría de Salud. La automedicación es un problema en las personas que padecen dolor de estómago porque enmascaran síntomas y se puede detectar cáncer de forma tardía. Instituto Nacional de Cancerología. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Si usted se va agregando esta mañana a nuestra conversación, quiero recordarle que el tema de hoy es platicar acerca de cáncer de estómago. Y llegó el momento de atender a nuestra audiencia y traer las preguntas que resaltan por ser constantes y además pues la participación del público. En primer lugar, la gente quiere saber qué es el esófago de Barrett y si se asocia al famoso cáncer de estómago. Doc. El esófago de Barrett es un cambio del epitelio mucosa interna del esófago que casi siempre está asociado a la exposición crónica al reflujo ácido del estómago. Es una condición en el esófago que no tiene relación con el cáncer de estómago y algunas personas, que esto es importante resaltar, la mayoría de los que tienen esófago de Barrett no van a desarrollar cáncer de esófago. Tiene que haber otros factores que sumen que nos aumenten la probabilidad. Pero bueno, la respuesta corta sería, la lesión premaligna que se puede vigilar vía endoscópica cada cierto tiempo, dependiendo de las características del Barrett y del paciente. Y es en esófago, ¿no? Es en esófago, no tiene relación con el estómago. No tiene relación con el estómago. Muchas gracias. Josmi quiere saber si la ingesta constante de medicamentos para artritis puede dañar el estómago a tal grado de desarrollar cáncer, ya que la toma de este medicamento pues le ha dado muchas molestias, como una úlcera, náuseas, reflujo, y tiene 8 años con este medicamento. La verdad es que ese es un tema muy importante. Los analgésicos, y hay distintos tipos de estos, son uno de los medicamentos que más se prescriben o nos autoprescribimos también los pacientes ante cualquier dolor. Es cierto que pueden causar ciertas complicaciones como úlceras gástricas, pero solo por sí el medicamento que cause cáncer de estómago no, tiene que haber una suma con otros factores de riesgo. Un escenario muy común en nuestro país es tener Helicobacter pylori y estar consumiendo de forma crónica estos analgésicos no esteroideos. Entonces es importante primero ver si el paciente tiene la indicación para estar con el medicamento, si no lo tiene, suspenderlo. Y de eso, realmente no se ha encontrado una asociación de los antiinflamatorios con el desarrollo de cáncer, pero sí, y aunque no es el tema, el desarrollo de problemas renales y el abuso de esos medicamentos, y que los hospitales están tapizados de pacientes con insuficiencia renal porque se toman el medicamento como si fuera chochito para quitarse el dolor. Pero con cáncer gástrico, como lo comentó el doctor, no se ha encontrado una relación. Muchas gracias por esa puntualización tan oportuna, doctor. También tenemos el comentario de Olivia Certuche. Su esposo falleció de adenocarcinoma gástrico. Nunca le dieron medicamento, nada más butiliocina, porque jamás
salió nada en los estudios. Era un cáncer encapsulado, duró 2 años y le dieron 5 quimioterapias, pero tuvieron que explorar directamente. Dice, ¿qué le pueden decir del caso de su esposo a esta mujer? Doc, primero yo creo que aclarar un punto bien importante. Los cánceres no están encapsulados, porque es una cosa común que la gente dice. Ahora sí. No. Pero si lo dice, perdón que interrumpa, doctor, si lo dice quizás es porque el doctor también le dijo, ¿no? O sea, también habría que cuidar este tipo de lenguaje. Sí, lo que puedo analizar en retrospectiva es que posiblemente él tenía factores de riesgo que empezaron a dañar la mucosa, desarrollaron un cáncer, pero en ese proceso que comentamos hace un rato de la transición de etapas a desarrollar un cáncer, pues pasó un tiempo y ese tiempo fue el tiempo que a lo mejor no le dieron nada, no le hicieron una endoscopia, no se concluyó nada, para que finalmente, después de un paciente que tiene 2 años de gastritis o síntomas dispépsicos, y después en un mes previo te dice, ya estoy sangrando, y se hace el estudio y es cáncer, pues es un proceso que no fue de hoy para mañana, es un proceso que tardó. Entonces, seguramente pasó esto, se desarrolló cáncer y si le dieron quimioterapia, pues ya no era una etapa temprana, ya era una etapa mínimo localmente avanzada, como dijo el doctor Kelly. Y sí, se requiere en este grupo de pacientes con cáncer localmente avanzado, una terapia multimodal, en donde entra el cirujano, nosotros que damos quimioterapia, el gastroenterólogo, toda una serie de especialistas para que el paciente esté lo mejor posible. Doctor. Y algo que es importante, creo que vale la pena recalcar, si ya hubo un paciente en la familia con cáncer gástrico, es un foquito rojo encendido, hay que ver primero dentro de los factores de riesgo cuáles se tienen, pero también buscar ayuda con un profesional, porque sí hay cánceres gástricos que hay que buscar algunos marcadores para ver si hay un riesgo mayor en esa familia, y no solo de cáncer gástrico, sino también de otros cánceres asociados a esos problemas que pueden ser portadores. Muchas gracias. Yo, del caso que comentas, mira, no hay mucha información, pero sí quiero aclararle al auditorio que preguntó de este caso, el tratamiento del cáncer gástrico hasta el día de hoy, el pilar del tratamiento es la cirugía. Gran apoyo de la quimio, de las inmunoterapias, antes o después de la cirugía. Pero si este paciente no tuvo un tratamiento quirúrgico, por mucha quimioterapia que le hayan puesto, iba a tener una libre evolución hasta que pasó lo que tenía que pasar y evolucionar. Entonces, aquí hay que preguntarle si en algún momento le propusieron, porque aun cuando fuera un cáncer, como dice encapsulado, el tratamiento es quirúrgico, extirpar ese estómago, cemento del estómago, tres cuartas partes del estómago para poder hacerlo, porque si no se hace lo que se hace en la secuencia de tratamientos, van a fracasar. Y aquí se tiene que entender que es un tratamiento multimodal con un pilar del tratamiento que es la cirugía. Más adelante les vamos a hablar de los tratamientos, de las opciones terapéuticas para el cáncer. Sí, ¿A qué edad está indicado hacerse una endoscopia en nuestro país? A ver, esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta, sí. Es mucha controversia, pero nuestro país está clasificado como un riesgo intermedio a bajo de tener cáncer de estómago o cáncer gástrico. Es decir, que a pesar de todos los factores que ya hemos platicado, no todos vamos a desarrollar cáncer a pesar de estar expuestos a esos factores. Lo único que se propone ahorita, y es algo que no tiene todavía una evidencia 100% establecida, es que si tenemos antecedentes en familiares de primer grado, es decir, padres, hermanos o hijos con algún tumor gástrico o lesiones premalignas de riesgo de que se pueda hacer cáncer gástrico, podríamos considerar entonces ofrecer una endoscopía de escrutinio, que escrutinio quiere decir detección oportuna. Generalmente la edad puede ser alrededor de los 50 años, pero esto varía dependiendo de los países. Ya hemos platicado que hay países que tienen mayor frecuencia de este cáncer y hay países como el nuestro que afortunadamente no tenemos todavía una frecuencia tan alta. Entonces, en países, por ejemplo, como Japón o Corea del Sur, se empieza ahí sí por programa ya establecido a partir de los 40 o 50 años la detección, y en general se hace con estudio de endoscopía, que casi siempre suele ser cada 2 años, a veces cada 3, pero sin rebasar ese a los tiempo. 50 años y después cada 2 años o cada 3 años. Pero aquí hay una cosa aquí importante, en México, que yo creo que es bien importante que aclares.
ahorita vamos a hablar de los síntomas, pero ¿cuándo como no es como la colonoscopia que es a todo mundo, como dice el Así doctor, es. hay que individualizar, no es como en Japón, que sí le hacen a todo mundo. Yo hice endoscopia terapéutica allá en Japón y la cantidad de endoscopias que hacíamos en Japón era una locura. Pero aquí en México, como dices, tienes que tener factores de riesgo o síntomas, eso me gustaría que aclararas. ¿Cuándo hacer una endoscopia? Porque más bien no vaya a empezar a decir, nada más tengo gastritis y vayas a tener una tragedia. Claro. Yo diría que 3 escenarios. El primero es tener estos síntomas de dispepsia que platicamos en personas que se presentan a partir de la edad ahorita en México se considera 55 años, pero hay otras recomendaciones que lo bajan a 50 o 40 años, dependiendo si volvemos a lo mismo, países con alta frecuencia donde se desarrolla este tumor. Entonces ese sería el primer escenario. El número 2 sería aquellos pacientes que tienen datos de alarma, que generalmente son los mismos para la mayor parte de los síntomas digestivos o en general. Es tener una anemia que no explicamos o no hay una causa del por qué, tener sangrado manifiesto. ¿A qué me refiero? A que vomite el paciente sangre, ya sea sangre fresca, que se llama hematemesis, que vomite sangre coagulada, que le llamamos melanemesis o pozos de café, o que evacúe por abajo sangre oscura, que yo generalmente le digo a los pacientes es que se va como de aspecto como de moronga o chico zapote y además tiene un olor muy característico, muy diferente al olor de nuestras evacuaciones habituales. O que se nos atore la comida, eso se llama disfagia, o tener una pérdida de peso muy importante, generalmente es entre 5 y 10% de nuestro peso inicial en los últimos 6 meses. Entonces, sí tener esos factores de alarma independientemente de la edad, es otra consideración para hacer endoscopía. Y el último escenario, que sería el tercero, es aquel paciente que ya le dimos algún tratamiento de acuerdo a los síntomas que tiene y no está respondiendo. Y en general eso lo tenemos que evaluar en un lapso de no más de 8 semanas. Si el paciente no está respondiendo al tratamiento, tenemos que ver qué está pasando y uno de los estudios es la endoscopía también. Y cuando dices, cuando se atore la comida es acá abajo, porque la gente piensa en esófago. Estamos hablando de cáncer de estómago, no dificultad para tragar, sino que aquí se te atore la comida. Vamos a ver un testimonio que nos habla justamente de esto. Aquí lo tienen. Soy sobreviviente de cáncer esófago gástrico. El diagnóstico se hizo el día 13 de octubre del año 2021. No tenía síntomas. El día 9 fue la primera comunión de uno de mis nietos y durante la reunión me comí un taco y se me atoró. Unos 20 minutos después eché la tortilla y eché la carne. Como yo soy médico, supuse que algo tenía en el esófago. Decidí ir con el doctor, quien tomó muestras de el cáncer de la unión esófago-gástrica y del estómago y lo mandó al patólogo y el patólogo diagnosticó adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica con invasión al estómago y me dijeron que no había metástasis. Metástasis quiere decir que el cáncer no se había salido afuera del estómago y de unos ganglios cercanos al estómago. Entonces inicié tratamiento con quimioterapia. Para fines de diciembre el cáncer había desaparecido. Continué con el tratamiento, pero me hospitalizaron y me recuperé en un par de días. Me regresé a mi casa con oxígeno. Seguí con quimioterapia, pero a principios de abril del 2022 me hicieron una nueva endoscopía y el cáncer había vuelto, pero ahora había vuelto con más intensidad. Me operaron en abril del 2022. El doctor Javier Kelly García me operó, me quitó parte del esófago, del estómago, me quitó los ganglios, me quitó el vaso, me quitó el duodeno. Todos los controles después de esto salieron negativos para cáncer. Yo estaba feliz, pero surgieron complicaciones. Me tuvieron que volver a rehospitalizar y al fin, el 15 de agosto del año 2022, logré volver a ser médico otra vez en mi consultorio. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Kelly, ¿algo que nos quiera comentar sobre este caso? No, yo creo que el mensaje que debemos de tener es que cáncer no equivale a muerte.
hay que buscar la ayuda con profesionales que estemos habituados en el tratamiento del cáncer gástrico sobre todo. Y pues yo creo que ese es el mensaje, que es siempre una enfermedad difícil de tratar, de diagnosticar, pero no significa que no haya nada que hacer. Silenciosa al principio, por lo que comentan en este... O que se confunda con otros síntomas, como dijo el doctor. Eso es lo importantísimo, que mucha gente dice, tengo gastritis, y a lo mejor puede que tengas un cáncer. Entonces eso es importante. Vamos a revisar otra vez la cápsula la cápsula de factores de riesgo y sintomatología para volverla a aclarar aquí. No hay que esperar a que haya síntomas graves. Vamos a ver esta cápsula y el doctor nos va a aclarar ahora. Los factores de riesgo, el más importante de todos es la infección por Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria que vive en el estómago y es muy frecuente en México. Por decir números, de los niños menores de 1 año, 20% ya tienen la bacteria de Helicobacter pylori. A los 10 años, el 50%, y las personas de más de 20 años, el 70% ya tienen infección por Helicobacter pylori. Esto nos da hasta 6 veces más riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Ahora, también tener un familiar directo 2 a 3 veces más, fumar, tomar, el consumo de sal, el sobrepeso, nos dan entre 1.5 y 2 veces más riesgo de padecer cáncer gástrico, así como el consumo de carnes rojas procesadas y el consumo de verduras en escabeche. Los pólipos pueden llegar a ser un factor de riesgo, que estos sí son tumores reales, benignos todavía, pero confieren riesgo de transformarse en cáncer asociado a estos factores que mencionamos. Los síntomas más comunes de cáncer gástrico, cuando ya está instalado como tal el cáncer gástrico, nos hablan de una enfermedad avanzada y suelen ser dolor abdominal, náuseas y vómitos. La hinchazón abdominal puede ser un síntoma muy inespecífico, que es un síntoma también conocido como dispepsia, pero principalmente saciedad precoz, que comen y se llenen con porciones muy pequeñas o que se sientan demasiado satisfechos con una pequeña porción. Pérdida de peso hasta en el 77% de los casos. El sangrado crónico que produce un tumor nos lleva a anemia y esto va a fatiga. Cuando hay sangrado gastrointestinal, la evacuación puede pintarse de negro, lo que en medicina se conoce como melena. La acidez estomacal sí es un síntoma de cáncer gástrico, sobre todo cuando se acompaña de otros factores de riesgo o de ciertos datos de alarma, como una persona de más de 50 años de edad con anemia y con acidez persistente o resistente al tratamiento. En base al testimonio que vimos del doctor, pues sus síntomas en un inicio eran vagos y él es médico. ¿Qué podríamos comentar? ¿Qué opinan de esto? Comenté lo mismo que el paciente previo. Por una parte yo creo que se confió, yo creo que se confió, tenía síntomas, pero también él lo dijo, no tenía ningún síntoma y de repente apareció. Se mencionó al inicio, el estómago es un órgano hueco y va a depender qué tanto de crecimiento tenga hacia adentro para que tenga los síntomas que también el doctor ya comentó. La saciedad, plenitud postprandial, que es después de comer, y posiblemente él tenía una capacidad de distensión del estómago que llegó el momento en que ya no pudo, como dijo, se me atoró y finalmente pues, se diagnosticó esta enfermedad. Entonces, sí son síntomas vagos y generalmente en etapas tempranas no hay síntomas y desgraciadamente se diagnostica ya en enfermedades localmente avanzadas o avanzadas, cuando precisamente ocurren estos síntomas. Y es que sí, es importante mencionar, por ejemplo, un tumor en el pulmón, si tiene 1 centímetro, pues no, a lo mejor no da síntomas. Puede ser que tenga ya 3 centímetros cuando dé síntomas, pero entonces ya no, posiblemente ya no es etapa temprana. Y pasa lo mismo en el estómago. Y aquí con el doctor estaba en la unión del esófago con el estómago, que a lo mejor eso se le atoraron los tacos, dijo, porque estaba donde se une el estómago con el esófago. Pero si es más abajo, pues podría haber seguido creciendo y él ni cuenta se hubiera dado. Entonces, como explicó el doctor y vimos la cápsula de anatomía del estómago, también depende de dónde crezca. Sí, doctor, lo quería decir. El gran problema, y esa es la realidad que tenemos, es que en las etapas tempranas, realmente cuando son tumores tan pequeños, la sintomatología va a ser muy difusa, va a ser muy complicado
y va a depender más ya no de nuestra pericia, porque cuando llega un paciente con nosotros que somos oncólogos, inmediatamente vamos a recurrir a la tomografía, a la endoscopía. El gran problema es que tenemos nosotros es que este grupo de pacientes no lo vamos a ver nosotros, lo van a ver en clínicas familiares y primer contacto. Y yo creo que gran parte de la educación de la detección oportuna va a recaer en este grupo de médicos que es, digamos que el primer frente que tenemos de detección ahí, porque cualquiera de nosotros nos llega a un paciente y vamos a hacer una endoscopia y una tomografía de inmediato. En el caso del doctor, yo lo que veo es de que él, cuando ya sintió, ya tenía el tumor avanzado. De hecho, el doctor lo operó y ya vio que eso ya estaba, pero coloquialmente avanzado, y exitosamente veo que lo logró operar de una cirugía compleja. Entonces, si nos extrapolamos al doctor, pues él va a decir, pues es que yo no me sentía mal, nada más sentía el dolor en el estómago y a lo mejor alguna que otra vez ahí como que sentí que se me atoraba el alimento, pero ¿cuántos de nosotros no hemos sentido toda esa sintomatología para poderlo extrapolar a esto? El gran problema que tenemos nosotros es cómo canalizar este grupo de pacientes ya con nosotros. Es justo lo que yo le iba a preguntar, doctor, porque la audiencia verá que ha tratado su gastritis, los síntomas de gastritis que asocian con su doctor de primer contacto, pero ¿cómo decir, mi doctor me ha tratado bien? Lo que primero se hace es una medicación empírica hasta cierto punto, ¿sí? Y después, ¿qué procede? ¿Cómo un médico toma la decisión de sí mandarlo a gastroenterología o él por sí mismo solicitar los estudios? Yo creo que dijo el doctor, ¿no? Sí. Justo lo que dijo el doctor. Sí, que a las 8 semanas, si no mejoras o tus síntomas persisten, te tienen que hacer una endoscopía. Así es. Y si hay antecedentes familiares, ¿no? Sí. No quererlo resolver, el que no se engolosine diciendo yo le voy a curar. Ve que no hay resolución y cuando pasan con él, ahí ya empieza ahora sí la cadena de tratamientos. El problema es que se queda atorado ahí. Y como le pasó al doctor, ya cuando ya le está dejando un hoyito por donde pasa el alimento, pues sí. Pero hay otra cosa importante aquí a mencionar que el doctor tocó anteriormente. La gente dice, tengo gastritis y me tomo tal medicamento que acaba en ol, tal cosa, me voy a tomar otro, me voy a tomar otro, no se me quita y entonces a veces sí lo voy a tomar. El uso y abuso de estos medicamentos te puede estar tapando que vayas a tener un cáncer, y el uso y abuso de estos medicamentos, además del riñón probablemente, te puede también lastimar el estómago. ¿Qué hay de esto y por qué la gente dice, pues ya cambié de tal marca a tal marca a tal marca y sigo con mi gastritis? Sí. Igual esta es una pregunta muy, muy importante. Efectivamente, la autoprescripción es algo muy común en nuestro país y en otras partes del mundo. Entonces, ya sea por decisión propia o porque el vecino o algún familiar nos dice, tómate esto. Pero aquí es importante, como ya mencionaron, ver los factores del paciente, los factores familiares, los factores personales, los factores de riesgo y sobre todo si efectivamente ya lleva cierto tiempo que no está mejorando. Entonces, es cuando tiene que ser canalizado con los especialistas para que podamos hacer una evaluación más profunda de los síntomas del paciente. Específicamente en este grupo de medicamentos de inhibidores de bomba de protones, es de los medicamentos que junto con los analgésicos no esteroideos son los dos que más abuso tienen a nivel mundial. Pero aquí es importante resaltar que efectivamente este medicamento se usa para todos los síntomas en gastroenterología, ¿no? Diarreas, inflamación abdominal por sí sola. Se usa erróneamente. Erróneamente, sí. Claro. Hasta caída de cabello, vamos a decir. O sea, es un medicamento que realmente tiene sus prescripciones muy específicas y que realmente tiene que estar dado por un especialista. Esto es lo importante, que es quiero que enfatizar que hay que acudir con el especialista. Sí, hay algunos mitos incluso también en cuanto al riesgo de estos medicamentos. Lo que se ha descrito con estos medicamentos como tal efectos es que puede causar diarreas crónicas o intermitentes en algunos pacientes. Ese sí es un efecto que sí ha mostrado una asociación entre el consumir estos medicamentos y la aparición de este evento. En algunas pacientes que eso no queda la causa muy clara, que se llama algo reacción idiosincrática, es que puede dar una nefritis intersticial aguda, es decir, les da lastimar el riñón. Lastimar el riñón, exactamente, dar un deterioro de la función como tal de forma aguda. Y el otro efecto, que realmente yo diría una condición, porque es un efecto benigno, es que se desarrollan algunos pólipos que son crecimientos internos dentro en este caso, de la mucosa del estómago. Pero esos pólipos, el 99.9% de las veces, son benignos, son pequeños y no van a dar ningún problema más.
fuera de eso, todos los demás efectos que se han descrito, es decir, que el paciente pueda tener mayor riesgo de infarto, de demencia o de algunas otras situaciones médicas, la verdad es que cuando uno analiza bien los estudios, esos pacientes tenían otros factores de riesgo para desencadenar ese evento. Entonces, por eso es importante sí mencionar que a veces en el estudio, bueno, no porque se vea una característica o un medicamento quiere decir que eso a fuerza desencadena el efecto adverso de la enfermedad del paciente. Puede estar presente, eso se llama asociación, pero no, que no produzca la enfermedad, o cuando sí está presente y sí condujo a la enfermedad o al evento adverso que presentó el paciente, estamos hablando de una asociación. Entonces, importantísimo, esos medicamentos son buenos, pero si pasan 8 semanas no se te quita o no te los autorrecetes tú, hay que checarlo. Vamos a un corte, ahorita regresamos con ustedes. El diagnóstico de cáncer de estómago, tratamiento y efectos secundarios repercuten emocionalmente en el paciente. Al respecto, requiere apoyo psicológico, educación sobre la enfermedad y rehabilitación. Guía para pacientes con cáncer de estómago. Las pruebas diagnósticas para el cáncer de estómago existen varias. Lo más adecuado y la que nos da el diagnóstico porque lo confirma sería una endoscopía. Este estudio consiste en introducir una cámara que va por la boca, pasa por el esófago y llega al estómago. Esta cámara nos va a permitir observar toda la parte interna del estómago y muchas veces se logra observar una lesión. Ya sea un tumor francamente, que se vea como un crecimiento anormal, a veces se ven úlceras, y esto además nos va a permitir introducir instrumentos para tomar muestras, que son las biopsias. Esto se analiza ya por un patólogo y nos confirmaría ya el cáncer gástrico o de estómago. Existen muchas pruebas. La única prueba que nos permite confirmar el diagnóstico es la biopsia, que, como ya lo comenté, se hace con la endoscopía, pero posteriormente, ya diagnosticado el cáncer, se realiza una tomografía, que es un estudio como una especie de imágenes, y esto nos va a permitir observar a veces un tumor francamente, o a veces solo el estómago se ve más engrosado. Cuando ya está confirmado el diagnóstico de cáncer, esto nos va a ayudar a determinar si existen lesiones o tumor del estómago en otros sitios, que son las metástasis. Existe la tomografía por emisión de positrones. Este estudio lo que va a hacer es captar esas zonas en donde existe más actividad y lo va a traducir en una probable lesión maligna, un probable tumor. Existen pruebas serológicas, que son los marcadores tumorales, que ya muchas personas los conocen. Estos marcadores tumorales realmente no nos van a hacer el diagnóstico. A veces son pruebas que nos orientan, como es el antígeno carcinoembrionario, el CA125, el CA199, pero no nos van a hacer un diagnóstico como tal, nada más nos orientan, por eso es que realmente no se hacen de rutina. Yo creo que lo que acaba de decir el doctor es muy importante. Esos no se hacen de rutina y no hay que tomarlos como sustituto a una endoscopía, sino que nos quede claro las indicaciones de endoscopía. Y ahorita comentábamos en el corte, hay países en donde sí es necesario hacer endoscopía continuamente de tamizaje. Afortunadamente en el nuestro no es tan frecuente. Pero si quitamos el abuso de todos estos omeprazol, pantoprazol, etcétera, y que estén indicados por un médico, porque también tomarlos 3 días sí, 2 no. Hoy me voy a ir a echar unas cubas, hoy sí me lo tomo, otro no, también te puede hacer daño. Entonces son medicamentos que tiene que manejar un médico y que la población médica también esté más listos para saber referir a los pacientes y se estudien adecuadamente. En su experiencia, doctores, ¿qué les dice el paciente que ya llegó con cáncer gástrico? ¿Cuánto tiempo antes tenía de sintomatología o ninguna sintomatología, o pensaban que era sintomatología relacionada a ácido? Ahí yo creo que la respuesta es muy simple. La dieta nuestra, la dieta del mexicano, es una dieta proinflamatoria de la mucosa gástrica. Entonces no hay mexicano que no tenga síntomas. Entonces yo creo que lo que ya se mencionó, hay que hacer énfasis. Una, no es automedicarte. 2,
Si te están dando una medicación y después de 8 semanas persistes, cuidado, hay que hacer un estudio endoscópico. Y lo otro, entender que no podemos estar tomando los medicamentos de manera crónica o de manera cotidiana, porque esto también nos lleva a otros riesgos. Exacto. O sea, en este grupo de medicamentos de inhibidores de bomba de protones es importante enfatizar que no los tenemos que estar tomando por autoprescripción de forma general. Tampoco estarlos tomando largo tiempo si no tenemos la indicación precisa para tomarlos. Y esto es importante apoyarnos con nuestro médico de cabecera, nuestro médico especialista. La verdad es que, como bien menciona, son pocas las indicaciones donde el paciente tiene que estar tomando crónicamente estos medicamentos. Una es la pregunta que hicieron hace un momento sobre el esófago de Barrett. Esa es una indicación muy precisa que lo tienen que estar tomando indefinidamente. O aquellos pacientes que tienen enfermedad por reflujo con complicaciones que cada vez se ven menos, pero que son complicaciones de la misma enfermedad, una esofagitis severa o una estenosis, que quiere decir que se cierra o se estrecha la luz del esófago, consecuencia de la enfermedad por reflujo. Y raros casos, que es algo muy infrecuente que vemos, que son tumores hipersecretores de ácido, que se llama síndrome de Zollinger-Ellison, que esos pacientes también requieren tener una dosis permanente de este tipo de medicamentos. Salvo eso, hay otras indicaciones de muy corto plazo, por ejemplo, el tratar el Helicobacter pylori, sabemos que son 2 semanas, y en general estas indicaciones de corto plazo se refieren a menos de 8 semanas de tomarlos. Y algunos otros pacientes, por ejemplo, si vamos a tratar a estos pacientes con síntomas dispépticos y que no tienen datos de alarma ni ningún otro factor de riesgo que ya evaluamos, podemos dejarlos por hasta 8 semanas para ver qué respuesta tienen y después quitarlos. O aquellos pacientes que tienen, aunque no tengan relación directa, síntomas de reflujo, pero que responde bien a ciclos cortos de tratamiento, también es quitarlo y valorar si hay que dejarlo cada cierto tiempo o a veces sí a demanda, dependiendo del paciente. Hay que ver que el paciente realmente se apegue a las indicaciones del médico y que realmente no se esté autoprescribiendo de forma innecesaria. Entonces, eso sí es muy importante, creo que resaltar. Y otra cosa es saber la dosis exacta, porque la gente cuando se medica, de repente me diga, llegan, estoy tomando este de 40 miligramos 2 veces al día. Están tomando dosis altísimas que no requieren. Exacto. Por eso es importante que sea supervisado por un médico. Yo creo que esto es clave. Citlali, ¿tienes más comentarios? Así es, Pepe. Mira, por ejemplo, tenemos a Janitita, que dijo que ella estuvo en tratamiento para gastritis y reflujo biliar provocado por estrés. Ya se sentía un poco mejor, pero comió unos chilaquiles y entonces volvió a tener reflujo. Y entonces la regresó al médico, la valoraron, tenía varios hábitos que hacían que todo el tiempo tuviera ganas de toser y reflujo y ya no sentía lo de antes. Se hizo la endoscopía, no salió nada absolutamente, pero sí, y tampoco el Helicobacter pylori. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. A Edward Tech le dice muy buen día. A su mamá hace años le hicieron una cirugía de hernia hiatal, pero ahora tiene dolores y se le abulta la parte de la boca del estómago. Ha ido a su consulta, pero su doctor solo la oye y no le da una solución o no resuelve sus dudas. Ni medicamento, ni algún estudio para descartar hernia o algún tumor. Necesita ayuda para poder resolver esta situación. También Cecilia Hernández les dice buenos días. Yo no estoy de acuerdo con que los pacientes llegamos tarde al diagnóstico. Hay falta de profesionalismo y empatía de médicos e instituciones. Vas a consulta por problemas de estómago y de su gastritis y colitis nerviosa no salen. Ella recurrió al médico y fue el que le dio un diagnóstico certero, dice, de reflujo biliar. Ha sido un andar de 4 años con médicos particulares en el ISSSTE y no le han dado ningún tratamiento adecuado. Entonces ella pregunta si el reflujo biliar que le diagnosticó algún otro médico puede causarle cáncer de estómago. Es importante sí tener un poco de cuidado. Estoy de acuerdo con que esto es la suma de todo, desde que sí puede el paciente llegar tarde, de que a veces por cuestiones institucionales también eso a veces demerita la calidad de atención en ciertos sectores, pero aquí lo importante es ver, primero demostrar objetivamente qué es lo que tiene el paciente. El paciente puede llegar con un montón de síntomas, pero hay que ver cuáles son los síntomas principales, los que llevaron al paciente a consulta con nosotros. Entonces, en base a eso es definir, vamos a ir a descartar esta enfermedad o esta otra enfermedad, y es cierto que también hay pacientes que pueden tener una sobreposición o coexistencia de 2 o más de estos trastornos. Yo creo que aquí lo importante es sí acudir con un especialista. Nosotros como especialistas estamos obligados a hacer la evaluación clínica lo más detallada y dependiendo de lo que ha recibido o no el paciente y de los síntomas que realmente lo aquejan, poder nosotros definir vamos a por una o por otra situación.
Entonces, eso creo que sería mi respuesta. Reflujo biliar y esto hay que tener cuidado también, porque a veces se dice reflujo biliar incluso sin hacer ningún estudio por clínica. Entonces, cada vez la tendencia es que en enfermedad por reflujo gastroesofágico o en cáncer de estómago o en otra enfermedad hay que demostrar de forma objetiva con los estudios adecuados, ni más ni menos estudios, sino los que son realmente necesarios, si realmente el paciente tiene o no dicha enfermedad. Y si hay tratamiento. Y Sí, sí, respecto a lo que preguntaba la paciente, era si el reflujo le podía provocar, estaba en un riesgo de cáncer. Realmente el único reflujo que hemos visto, y ya lo comentó aquí el doctor, es el reflujo gastroesofágico, pero no en una proporción así tan aterradora, porque realmente se ha medido de qué porcentaje de pacientes que tienen reflujo continuo, cuántos van a desarrollar esófago de Barrett, va desde el 10 hasta máximo 20% en muchas series. Y de ese grupo de pacientes que desarrollaron esófago de Barrett, ¿qué porcentaje va a desarrollar cáncer gástrico? Igual, como un 10 a 12%. Es decir, el 1% de los pacientes que tienen reflujo podemos considerar que sí van a estar en un riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Cáncer de la unión esofagogástrica, que ese es otro tema y que no está muy relacionado con lo que estamos viendo ahorita del cáncer gástrico por la preocupación que manifestaba la paciente. Complementando lo que dice el doctor, efectivamente el reflujo es un factor de riesgo, pero no por el Barrett y que el Barrett produzca cáncer de estómago como tal, sobre todo de la parte final o distal, como le decimos, sino sí puede producir tumores de la unión esofagogástrica, pero es porque el reflujo es el factor directo. Pero puedes tener un tumor de la unión esofagogástrica y un Barrett, o no tener Barrett, y tener un tumor de esa parte donde acaba el esófago y empieza el estómago. Pero contestándole a esta señora, ¿el reflujo alcalino o el reflujo biliar causa cáncer? La respuesta es no te asustes. Sí, exacto. Bien, tenemos también el comentario de María Elena Resillas. Dice, la carga genética es muy importante, pero hay que evitar los factores de riesgo como tabaco, hormonas, radiaciones. Dice que hay algunos precursores naturales de glutatión y esto ayuda a prevenir el cáncer. ¿Qué opinión les merece? Hay muchos estudios que se han hecho para tratar de inhibir el proceso de carcinogénesis, que decíamos que es el paso para el desarrollo de una célula normal a hacerse cáncer. De los más estudiados son la vitamina C, que está en la dieta, en los cítricos. Y precisamente ayuda a desaparecer los radicales libres que por la dieta inflamatoria o proinflamatoria que tenemos los mexicanos se desarrolla. Esta dieta rica en vitamina C trata de desaparecer los radicales libres que hacen daño a la mucosa, que pueden hacer una inflamación crónica, una atrofia y así subsecuente. Pero no solamente, como lo comentamos, es un solo factor, es multifactorial. Y tampoco es una indicación para todo el mundo. Eso es importante que lo aclaremos. No hay evidencia sólida. Exacto. No hay un estudio, un ensayo clínico fase 3, porque además es difícil de medir cuántos gramos por día. Claro. Y eso depende de cada persona para saber cuánto te va a disminuir el riesgo. Sí se ha hecho estudios y se ha mencionado que por cada 20 gramos de ácido cítrico, de vitamina C, te va a proteger un 30%, pero es difícil saberlo y a qué tiempo y en qué constancia. Son variables difíciles de medir. Lo que sí sabemos es que una dieta saludable, que no sea proinflamatoria, con frutas y verduras, rica en vitamina C, ayuda a disminuir el riesgo de cáncer. Pero no solamente la dieta, tenemos que evitar el tabaquismo, la obesidad y el alcohol. El alcohol se ha dicho que una persona que toma de cantidad moderada no es tanto riesgo y que debe de tomar en promedio 40 gramos al día de alcohol para que tenga un riesgo alto de hasta del 30%. Y para tener ese riesgo se requieren cuatro copas de vino o 4 cervezas, que ya equivalen a 40 gramos de alcohol. Si una persona constantemente toma eso o de manera diaria, tiene un riesgo alto de desarrollar cáncer. O muchas otras cosas, sí. No solamente cáncer gástrico.
También nos pregunta Elena Resilla si es hereditario el cáncer en su familia. Su abuela murió de cáncer en tiroides, la mamá de estómago, una prima de cáncer de lengua, otra de cáncer en la matriz, su primer hija de cáncer en el cerebro y hace algunos días su hermano con mieloma múltiple. ¿Qué puede hacer para prevenir esta enfermedad? El doctor Kelly hace un rato mencionó de que el cáncer gástrico, el 90%, 95% es esporádico, es al azar y se asocia con factores de riesgo que ya comentamos. Y alrededor del 5 al 10% es hereditario. Pero de ese 10%, el 3 al 5% tiene síndromes genéticos asociados al cáncer gástrico. Y se debe de hacer un screening, un tamizaje, un diagnóstico temprano en este grupo de pacientes. Ella debe de estar en manos de un genetista. Sí, yo sería más de la idea que se haga una prueba genética. Debe de ir porque tiene una genética espantosa de cáncer en sí, toda su familia. Sí, pero hay que saber en qué grupo de pacientes. Ajá. Entonces, si el paciente tiene menos de 40 años, el familiar que le dio cáncer, ya de primer grado, que es el papá, el papá o los hijos, tiene que ir a un consejo genético. Dinos todos los cánceres que tenían. Pero con ella sí sería ideal que vea un genetista. Sí, claro, y hacerle el tamizaje y empezar como 5 diferentes mencionaste. Como 5 por lo menos distintos. Sí. Bien. Y a lo mejor no le pasa nada a ella. Ojalá, sí, ojalá. Pero sí que vaya al consejo genético. Sí, claro, tiene que. Doctores, viene el momento de las llamadas del público. Tenemos suficientes llamadas. Les pido que sean breves conmigo para que podamos atender a mayor parte de la audiencia. Luis Sánchez, de 71 años, de Estado de México. Antes de la pandemia le realizaron algunos estudios de esófago, estómago y debido a las molestias que ha presentado. Pero dice que para los tipos de cánceres de estómago no hay presupuesto en los hospitales públicos. ¿Esto es correcto? Sí hay, bueno, sí. Todo eso está, o sea, sí hay ciertas limitaciones en cuanto al tratamiento, al abordaje, pero en general sí lo hay. ¿Tenemos recursos? Sí hay recursos. Muchas gracias, doctor. Lourdes Pérez, de 58 años, de la Ciudad de México. Su papá falleció de cáncer de colon. Ella quiere saber cuál es la diferencia entre un cáncer de colon y uno de estómago. Es el órgano que se afecta, esa es la principal diferencia. Y a diferencia del cáncer gástrico, en el cáncer de colon, y ya se comentó hace algunos segmentos, es que ahí la idea sí está más establecida, iniciar a partir de cierta edad con una detección oportuna. Ella, que tiene el antecedente familiar, tiene que iniciar a los 40 años y como es solo un familiar de primer grado, si fue antes de los 60 años, hace una revisión por colonoscopia cada 5 años. Si fuera después de los 60 años, dependiendo de cómo se encuentra la primera la colonoscopia, es como siguen los siguientes estudios. Gracias, doctor. Matilde Ruiz, de 60 años, de Tabasco. ¿Cómo le puede exigir a su médico familiar que le realicen estudios para la gastritis y no solamente le prescriban medicamentos? Tiene que hablar con el médico para que le sea canalizada a segundo nivel y la vea el gastro. Y tiene que platicar con el jefe del departamento clínico si el médico no la quiere, canalizar, pues escalar con el que está en la jerarquía por arriba del médico para que le apoyen en eso. Muchas gracias, doctor. María Luisa Reyes, Mallorca. Su hija tiene 38 años y siempre que va al doctor a revisión le comentan que es gastritis. Sin embargo, pues no tiene mejoría y su estómago se le ve como si estuviera embarazada, ya que es una inflamación muy grande. A ella le gustaría saber qué más pueden hacer, debido a que en el Seguro Social siempre le diagnostican lo mismo. Canalizarla con un especialista, un gastroenterólogo. Perfectamente, que podría ser también, muchas personas dicen que han acudido a 1, 2 o más de 5 especialistas y que no han resuelto su tema, pero quizás estén tocando la ventanilla equivocada y vale la pena decir. O a lo mejor no es cáncer, gracias a Dios. Sí. O puede ser un trastorno funcional digestivo, que eso es común que vayan de ventana en ventana en ventana y el paciente sigue igual, pero ese es otro tema, que ya hicimos un programa, lo pueden ver en 11 más. Bien, Rocío Nava, de Huixquilucan, Estado de México, 66 años, les pregunta, ¿para qué sirve exactamente una endoscopía? Para descartar alguna enfermedad orgánica que esté originando los síntomas del paciente, para descartar en ciertos pacientes, de acuerdo a sus características, que no haya un cáncer o un tumor que pueda estar contribuyendo, y también para saber, porque hay trastornos a nivel digestivo que con una endoscopía o con algún estudio descartamos una causa orgánica, y que estamos pensando que más bien lo que tiene es algo más, coloquialmente le decimos funcional,
pero que es más bien pues otro tipo de trastornos que no van a poner en peligro su vida, pero que sí hay que diagnosticar y tratar de acuerdo al síntoma. Rescatamos justo el estilo de vida porque, como bien nos habían comentado, pues prácticamente hereditario poquito, pero sí de lo que decidimos y hacemos. Nosotros preparamos una cápsula sobre el estilo de vida que les invitamos a ver y regresamos con nuestros especialistas. La alimentación es prácticamente normal una vez terminado todo el tratamiento de quimio, radioterapia y la cirugía, sin exagerar en ciertos productos como los productos ahumados, los productos con mucha sal, productos con mucha grasa de origen animal. Después de la cirugía, cambios en mi alimentación, hubo muchos. Tenía que comer varias veces al día, tenía constantes agruras, que se llama pirosis, y tenía que estar tomando medicamentos. Los que tienen sonda, pues también van a tener una alimentación muy restringida. Es una alimentación que se llama enteral, específica, que es proteína licuada y demás. Van a tener que estar muy cerca de un tratamiento médico, pero sí se pueden llegar a incorporar a una vida cotidiana habitual. Tal vez no muchos esfuerzos físicos, tal vez no un ejercicio muy importante. Creo que el cáncer siempre te deja una cierta secuela desde lo psicológico hasta lo físico. Claro, van a tener secuelas de la cirugía, va a haber ciertas complicaciones de dolores postquirúrgicos, algunos desarrollan hernias, algunos no. Mi vida actualmente es una vida normal. Camino, manejo, como, vivo. Hice un libro de todo lo que le he comentado en síntesis. El objetivo es ayudar a otras personas a que tengan fe, esperanza, que no se den por vencidos. Muchas gracias, doctor. Se nos está acabando el tiempo, doctores. Cada uno de ustedes, ¿qué avances hay en el tratamiento? Sí, en cuanto a mi área, que tratamos el cáncer con quimioterapia, inmunoterapia, terapia blanco molecular, y que la quimioterapia empieza a tener su beneficio en etapas localmente avanzadas. Un paciente que tiene una etapa de 1B, clasificamos las etapas según el tamaño del tumor, la extensión, los ganglios. Un paciente que tiene un tumor mayor de una etapa clínica mayor de 1B, ajá, ya requiere un tratamiento multifactorial, es decir, quimioterapia perioperatoria. Antes, cirugía y después más quimioterapia. Y en algunos casos, quimio y radioterapia. Ok, entonces depende del estadiaje de cómo te diagnostiquen, que el que diagnostica normalmente es el gastroenterólogo, te tomará las biopsias. ¿Algo que quieras agregar, Doc, antes de irnos? Prácticamente diría que hay avances en dos rubros. La parte diagnóstica ya nos permite, de acuerdo a los equipos de endoscopía que tenemos actualmente de mejor generación, es que podemos diagnosticar lesiones en etapa temprana. Y algunas de estas lesiones, aunque eso no es lo habitual, pero bueno, aquellos pacientes que sí detectamos en esa etapa, podemos someterlos a tratamiento endoscópico con intención curativa. ¿Qué es tratamiento endoscópico? El tratamiento endoscópico consiste en técnicas donde podemos quitar o resecar la lesión. Uno se llama resección mucosa y otro se llama disección submucosa, que depende de la capa que esté afectada del estómago, donde se pueden realizar estos tratamientos y con fines de erradicar la infección. Y doctores, nos queda un minuto nomás. ¿En cirugía cómo andamos? En cirugía hay muchísimos avances también. Yo creo que es casi imposible poder resumirlos en este momento. Yo creo que es más importante dar un mensaje diferente, perdón, pero mi mensaje es, tenemos que educarnos como pacientes, incluso para poder exigir. Porque si bien se ha mencionado, el sector salud tiene muchas deficiencias, también ahí se requiere capacitarse. Yo, por último, sí comentar, el cáncer gástrico sigue dependiendo grandemente de la cirugía, pero en la actualidad, con los medicamentos, las inmunoterapias que se dan antes y después, el panorama de cáncer gástrico está cambiando. Cuando se dependía de la cirugía, dependíamos que fuera muy temprano el cáncer. Ahora, gracias a las nuevas modalidades de tratamiento, Herceptin y varias de las inmunoterapias que se están utilizando, el panorama está empezando a tener un mensaje. La cosa es que se puede mejorar. Se nos acabó el tiempo. Les queremos agradecer a ustedes que nos acompañaron durante Diálogos en Confianza. Esto fue Cáncer Gástrico. Nos vemos la próxima semana.